Buenos días chicos, mi nombre es Luis Eduardo Roberti, soy licenciado en Química de profesión y profesor auxiliar de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. En el teórico práctico de hoy vamos a ver volumetría de formación de complejos, que nosotros también la conocemos como complexometría. Como ustedes ya saben, una volumetría es una técnica analítica cuantitativa para conocer la concentración de un determinado analito. En el teórico práctico anterior vieron la volumetría de neutralización, que nos enseñaba cómo conocer la concentración de un ácido o de una base. En este caso podemos conocer la concentración de metales alcalinos térreos utilizando la formación de un complejo con un ligando polidentado. Como ustedes vieron en química básica y en la teoría subida al campo virtual, un complejo es la unión de un metal con un ligando. Estos ligandos pueden ser mono, bi o polidentados. En este práctico nos centraremos en la reacción de los metales como calcio y magnesio con un ligando polidentado como el hepta. En este caso se forma un complejo en el que la reacción del metal con el ligando están en una relación molar 1 a 1. Esto significa que un mol del metal reacciona con un mol del ligando, bien, para dar un mol del complejo. Para esta volumetría usaremos la sal bisoica del hepta, que denominamos bersenato, bien, o sea que el uso del hepta o su sal disódica bersenato en este caso sería lo mismo. ¿Por qué utilizamos la sal disódica? Simplemente porque al ser una sal aumenta su solubilidad en agua al disociarse. Bien, la reacción entonces del metal más el bersenato nos quedaría de esta forma. Bien. Como ven, la reacción depende del pH y como explica la profesora Analía en la teoría, a mayor pH favorece la formación del complejo. Bien, si recuerdan el principio de Lechaterier, disminuyendo la concentración de protones, estaríamos aumentando el pH que desplazaría la formación, el equilibrio hacia la formación del complejo. Toda volumetría se determina por un punto final, que significa la reacción completa de nuestro analito con el valorante. Recordemos que en nuestro caso, nuestros analitos son los metales alcalinos térreos como calcio y magnesio, y el valorante es el bersenato de sodio. El punto final se visualiza por el viraje del indicador. En esta técnica se usan indicadores metalocrómicos que forman complejos coloreados con los metales. Se puede usar el NET y la murexida. Los virajes de estos indicadores, como vimos anteriormente, dependen del pH. En el caso del NET, bien entre 7 y 11, y en el caso de la murexida, arriba de 12. Bien, las reacciones, como están viendo, de cada indicador son las siguientes. El NET, cuando está solo, sin la unión del metal, es de color azul. Una vez unido al metal, se vuelve color rojo. La murexida es violeta cuando está sola y cuando se une al metal tiene color rosado. Más adelante, cuando veamos el práctico del laboratorio, explicaremos mejor estas reacciones. ¿Cómo se mantiene constante el pH en estos rangos para una correcta visualización del punto final? Buffer. Sí, exactamente. Ya vimos en los prácticos anteriores que las soluciones amortiguadoras mantienen el pH constante. Para un pH entre 7 y 11, que es el rango en que vamos a usar el NET, usaremos un buffer de hidróxido de amonio, cloruro de amonio, que me puede tamponear en este rango de la solución. Para el rango de la murexida, que es arriba de pH 12, al no existir un buffer que amortigue en ese rango, usaremos una solución de hidróxido de sodio 2 normal o 2 molar, que en este caso es lo mismo, que al ser una base fuerte tamponea la solución en rango de pH altos, o sea, en 2. Bueno, yendo al kit de la cuestión, ¿para qué me sirve aprender esta técnica en el laboratorio? ¿Para qué me interesa saber la concentración de calcio y magnesio? Estos iones y sus concentraciones le dan una característica al agua que denominamos
dureza. Bien, a mayor concentración de estos metales alcalinos térreos, bien, mayor dureza. ¿Vieron el residuo blanco salino que se forma en la pava después de mucho uso? Lo genera la precipitación del carbonato de calcio que contiene el agua. Esto se produce porque el calcio, a excepción de los demás metales, tiene la solubilidad inversamente proporcional a la temperatura. O sea, que a mayor temperatura, menor solubilidad del calcio más 2 y por lo tanto precipita como el carbonato. ¿Cuáles son las aplicaciones agronómicas de la dureza? Por ejemplo, el riego. Bien, los suelos poco permeables necesitan aguas blandas para ser regadas, por lo tanto es necesario conocer la concentración del magnesio y del calcio en las aguas de riego. Por ejemplo, las aves, bien, necesitan que uno controle la concentración del calcio y del magnesio en el agua de bebida porque ayuda a los procesos fisiológicos de las mismas. Bueno, ahora que ya sabemos la importancia de conocer las concentraciones de los metales alcalinos térreos en agronomía, vamos a ver lo que pasa en el laboratorio. Vamos a determinar la concentración de estos metales con nuestra volumetría de formación de complejos. Para ello usaremos como valorante el bersenato, que es un patrón secundario. Bien, ¿qué se hace con un patrón secundario? Se titula, muy bien, o sea, se determina su concentración. ¿Cómo se titula un patrón secundario? Con un patrón primario, que en este caso sería el carbonato de calcio. Bien. ¿Cómo se prepara la solución de carbonato de calcio? Bien, la solución de carbonato de calcio tiene que estar preparada en 1 miligramo por mililitro, que es lo mismo que decir 1 gramo por litro. Bien, multiplico por 1000 las dos. Y como el peso molecular del carbonato de calcio es igual a 100, si yo calculo la molaridad que tiene 1 gramo, bien, lo hago con la fórmula, gramos sobre peso molecular por el volumen litro. Entonces me quedaría lo siguiente, 1 gramo del patrón sobre 100 por 1, que sería expresado en 1 litro, me quedaría que la molaridad es igual a 0,01 moles. O sea, que decir 1 miligramo por litro es igual a 1 gramo por litro y es equivalente a 0,01 moles. Como ya dijimos antes, para titular este bersenato vamos a usar como indicador el NET. Bien, que funciona en un rango de pH entre 7 y 11, pero en el laboratorio el pH va a estar en 10, dado por el buffer hidróxido de amonio, cloruro de amonio. Bien, entonces, resumiendo, vamos a titular el bersenato con un patrón primario que es carbonato de calcio 1 miligramo por mililitro, con el indicador NET, bien, a pH 10 dado por el buffer hidróxido de amonio, cloruro de amonio. Vamos a proceder a la explicación del punto final. En mi Erlenmeyer yo tengo iones calcio provisto por el patrón primario más moléculas del colorante que hemos agregado. Estas reaccionan para dar un complejo calcio indicador de color rojizo. Bien. ¿Cómo sigue avanzando la reacción? Al ir agregando el valorante, o sea el bersenato de drabureta, este reacciona con el calcio libre que no ha reaccionado con el indicador, dando un complejo del calcio con el bersenato. Bien, esta sería la reacción 2. En la reacción, en el tercer y último paso, tenemos que cuando ya no queda calcio libre
empieza el bersenato a reaccionar con el calcio del complejo con el indicador. Esto se debe a que es una reacción termodinámicamente más favorable, o sea, con una mayor K de reacción. Entonces, formarse el complejo calcio-bersenato, empieza a quedar el colorante, el indicador libre, y cambia la reacción de un rojizo a un azul. ¿Cómo se calcula el título? Bueno, vamos a un ejemplo práctico. Vamos a resolver el problema número 1 del práctico de complexometría, que dice lo siguiente: un bersenato de título desconocido se valora con un patrón de carbonato de calcio que se preparó pesando 0,001 moles para 100 mililitros de solución. Si sobre 15 mililitros de carbonato de calcio se agregan 16,5 mililitros de bersenato, para llegar al punto final, calcular el título del bersenato. Y nos dice que el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos por mol, y la respuesta es, el título es 0,91 miligramos de carbonato de calcio sobre mililitros de bersenato. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? El patrón de carbonato de calcio es 0,01 mol cada 100 mililitros, o sea que sería lo mismo que 0,01 mol por litro, y lo que equivale a 1 gramo sobre litro o 1 miligramo por mililitro, que ya hemos visto que esta es la forma correcta de preparar el patrón. Entonces, 16,5 mililitros de bersenato reaccionan con 15 mililitros de la solución de carbonato. Como todos sabemos que el patrón es 1 miligramo en 1 mililitro, en vez de decir 15 mililitros, puedo decir 15 miligramos de carbonato de calcio. Bien, entonces, seguimos la regla 3. 16 mililitros de bersenato con 15 miligramos de carbonato de calcio, 1 mililitro de bersenato, para estandarizar, me da X. Y el resultado es 0,91 miligramos de carbonato de calcio sobre mililitro de bersenato. Fíjense en el título y la diferencia, porque el título está expresado en la cantidad de miligramos de calcio que se pueden valorar con 1 mililitro de bersenato. Esto es una diferencia a las anteriores concentraciones de los ácidos de las bases que nosotros veíamos, que se titulaban y las concentraciones se expresaban en molaridad o normalidad.